Hola, bienvenidos a este espacio. Soy Jessica García y el proyecto aquí presentado es podcast Crónicas de una chica con ansiedad. Como su nombre lo indica, los temas que expondré los realizo con la finalidad de entender lo que las personas con trastornos de ansiedad generalizada y ataques de pánico vivimos. Cabe aclarar que no soy una profesional en el tema, sino que lo que expondré es mi propia experiencia con la enfermedad y que mi única finalidad es que las personas que se encuentran en la misma situación que yo tengan un apoyo y que sepan que no están solas y que de ser posible mi propia lucha contra esta enfermedad motive a más personas y podamos salir juntos hacia adelante. También es importante que antes que nada consulten a un profesional en el tema y que antes de cualquier cosa consulten también y pasen por las pruebas médicas necesarias para saber si su diagnóstico es efectivamente trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Y si no es así, que sepan que alguna otra enfermedad puede estarles causando las sintomatologías. Para los que con certeza saben que tienen este problema, de igual forma les pido de la manera más atenta que consulten con algún profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, que pueda ayudarlos, ya que pues lo que yo les voy a compartir son mis propias vivencias, pero también yo estoy asistiendo a mis terapias. Y bueno, pues una vez presentado el proyecto, sean bienvenidos una vez más a este espacio y vamos a comenzar. Bueno, pues hay que empezar por lo primero, que es saber, conocer, entender lo que son los trastornos de ansiedad generalizada. Hay mucha información en internet, hay mucha información que los profesionales les pueden decir. Como ya les dije, yo no soy una profesional en el tema y todo lo que está expuesto aquí, pues es en base a mi experiencia. Así que si tienen la curiosidad o el interés de saber más de esto, pueden acercarse a las diferentes fuentes. Bueno, en resumidas cuentas, los trastornos de ansiedad generalizada o los ataques de pánico son una serie de sintomatologías que se dan a causa de algún problema psicológico, algún miedo o algún trauma. Cuando las personas que padecemos estos trastornos nos enfrentamos a una situación de conflicto emocional, ocurre un proceso en el cual nuestro cuerpo reacciona tratando de protegernos y causándonos síntomas de alerta. Son los trastornos de ansiedad. Ahora bien, yo no puedo definir exactamente o explicarles claramente lo que son porque, como ya les dije, no soy una profesional. Sin embargo, aprovechando que estamos iniciando, las sintomatologías que pueden sentir son las siguientes: dificultad para respirar. Uno puede sentir la fastidiosa sensación de que no se está respirando o de que nos falta el aire. En lo personal, me angustiaba mucho cuando esto me pasaba. Gracias a prácticas como el yoga y meditación, aprendí a respirar. Y cuando comienzo a tener este síntoma, recuerdo mis ejercicios de respiración y el malestar se pasa. Trato de convencerme a mí misma de que es una situación mental y de que respiro con normalidad. Esto a mí me calma. No sé a ustedes cómo les funcione, sé que es molesto, sé que es una situación complicada con este síntoma, pero hay que recordar que es una
acción de nuestro cuerpo para defenderse de aquello que nos está causando conflicto, es decir, que no nos está pasando nada malo. El siguiente síntoma también más frecuente es latidos acelerados o palpitaciones del corazón. En mi caso, la primera vez que experimenté este síntoma me vino conjunto con el primero. Creí que mi cuerpo sufría un ataque cardíaco, que me desmayaría o que mi cuerpo iba a desplomarse en el suelo. Efectivamente, me asusté mucho, incluso creí que iba a morir, lo cual me hizo terminar en urgencias. Después de visitar al médico y que me dijeran que todo estaba en orden, es muy poco frecuente ahora que me sienta de esta forma. Sin embargo, aún ocurre, y más cuando me siento angustiada, cuando me pongo muy nerviosa o cuando siento que algo malo va a pasar, porque ese es otro síntoma que explicaré más adelante. Pero ahora cuando me pasa, procuro sentarme, permanecer unos segundos sin inhalar aire, y pues así mi cuerpo se concentra en obtener aire y el síntoma pasa rápidamente, ya que se distrae. El tratar de calmarme y respirar solo me altera más. Es como decir, cálmate, pero esa palabra de cálmate me pone un poco más alterada. No sé si les pase, espero que no, pero sigamos con los síntomas. El tercer síntoma recurrente es sensación de temblor o estremecimiento. Temblamos como una reacción ante un miedo o algo que nos ocasione nervios. Este síntoma en especial suele ser el más recurrente, ya que cuando nos sentimos alguno de nosotros malestares, nos asustamos. Como decía, es normal, ya que muchos pasamos o sentimos el miedo y los nervios que nos da cuando experimentamos los otros síntomas. Así que la sensación de temblor o entumecimiento es normal también. Dolor en el cuello y hombros. Este síntoma es uno de los más molestos y constantes. Es casi permanente y aunque pareciera que nos acostumbramos a vivir con esos dolores, lo cierto es que hacemos mucho por eliminar el dolor y esa tensión muscular. A mí, por ejemplo, me calman los masajes, la yoga y el baile, pero solo por momentos. Después de un rato vuelve a ser constante. Sé que mientras no se logre superar el motivo por el cual sufrimos la ansiedad, este síntoma y el dolor seguirán ahí. Y pues sí, realmente a veces lo que a mí me causa tensión es estar pensando que tengo tensión y que me va a provocar ansiedad. Así que mucho cuidado con eso, porque sé que a muchos nos pasa que nosotros mismos nos tensionamos tanto que nos provocamos la sintomatología. El quinto síntoma más frecuente y que a mí me pasa mucho es la sensación de debilidad en los brazos o piernas y hormigueo. Este síntoma es muy molesto, pues de pronto uno siente que no tiene fuerza y aunque el cuerpo está funcionando normal, es incómodo. En realidad no he descubierto cómo soportar más eficazmente esta sensación. Me pasa muy seguido, especialmente en los brazos. De repente siento como un dolorcito y siento que estoy débil, o incluso mi cuerpo tiembla de esa sensación de debilidad de necesito fuerzas, pero pues realmente no he encontrado cómo aminorarlo. Nuestro sexto síntoma es sensación de volverse loco. La primera vez que tuve este síntoma me puse a llorar, honestamente, ya que cuando lo experimenté sentía que no podía pensar con claridad. Bueno, este síntoma explicado por expertos básicamente pues es que la tensión del estrés que tenemos en el cuerpo
nos impide concentrarnos como debería de ser, y es cuando sentimos que obviamente no estamos pensando de forma clara, que no podemos pensar o decir una frase con coherencia. A veces sentimos que la memoria nos falla o que nos estamos volviendo incapaces de pensar como solíamos hacerlo. Pero solo es pues por un lapso de tiempo, ¿no? Cuando nos calmamos y cuando nuestro cuerpo entra en estado de normalidad, pues podemos regresar a pensar con claridad. Así que espero que no se asusten con esto, no se están volviendo locos ni ninguna otra cosa. Cuando esto me pasa, trato de respirar, y para que mi mente entienda que debe funcionar normal, lo que yo hago es en voz alta decir un trabalenguas o una parte de mi canción favorita. Esto me confirma que mi memoria y mis pensamientos funcionan de forma normal. Bueno, esto, como decía, me confirma que estoy perfectamente cuerda y que no hay nada malo. El séptimo síntoma, disculpen si hay muchas interrupciones, pero estoy grabando desde mi casa porque obviamente esta enfermedad ha sido limitante para mí, y seguramente como algunos de ustedes que también padecen esta enfermedad, pues comprenderán que no es fácil salir. El siguiente síntoma es aumento de la depresión e ideas suicidas. ¿Y ya? Este síntoma, más bien creo, es una reacción completamente lógica. Vivimos atemorizados, devastados y en una constante lucha por vencer todos los síntomas que nos acechan, limitan y controlan. Es normal sentirse tristes por no poder evitar estos síntomas, o porque interrumpen momentos que estábamos disfrutando. Incluso cuando ya sabemos que los síntomas son mentales, aunque vayamos a terapia o llevemos tratamientos, justo cuando estamos motivados o felices por ir mejorando, nos viene un ataque que nos recuerda que la ansiedad sigue ahí. Entonces, creo que es normal sentir la depresión. Pero hay que recordar ante todo que finalmente estamos vivos y que podemos disfrutar muchas cosas a pesar de la ansiedad. También es comprendible que en nuestra desesperación por dejar de sentirnos tensos, estresados y con ansiedad, se nos ocurran las ideas suicidas, ya que es la única manera que podemos pensar que es viable para deshacernos de esto, o porque hemos intentado otras cosas y no nos han funcionado. Pero recuerden, es normal que nos sintamos así, pero hay que también consultarlo con un profesional. El octavo síntoma es la irritabilidad. Yo considero que es totalmente comprensible, igual que la depresión, ya que estar enojados es una respuesta a los estados de malestar que nos vienen de pronto. Es decir, nosotros no decidimos tener estos síntomas. Y pues si es molesto, es triste y nos enoja, ¿no? Tenerlos ahí y no saber por qué. Nos enoja tener que lidiar con todos esos síntomas que no se van por más intentos que hagamos, ¿no? O que han estado ahí por mucho tiempo. También hay que tener en cuenta que así como nosotros no pedimos estar amenazados por estos síntomas, nadie más lo pidió tampoco. Así que cuando estemos molestos o fastidiados, hay que tratar de calmarnos, porque muchas veces nosotros nos desquitamos con las personas a nuestro alrededor cuando nos preguntan algo y pues somos cortantes o groseros con esas personas, y pues bueno, ellas tampoco tienen la culpa, ¿no? Lo único que hacemos es alejar más a estas personas, y lo digo porque era mi caso, ¿no? Cuando mis padres intentaron ayudarme, pues yo reaccionaba un poco
agresiva. Y bueno, cuando entiendes que no es tampoco culpa de ellos ni de nadie y empiezas a procesarlo, pues este síntoma va pasando. Aunque sí, efectivamente hay días en los que la depresión y la irritabilidad pues no son controlables. Otros de los síntomas que son los que nos confunden y nos mandan a consultar especialistas diferentes y no psicólogos son el dolor de muelas o la sien. Generalmente consultamos muchos doctores y especialistas que no saben cómo ayudarnos porque estos síntomas nos hacen pensar que es otra cuestión física. Por eso, como les decía desde un principio, hay que hacerse todas las pruebas médicas necesarias para confirmar o descartar los trastornos de ansiedad generalizada. Otro de los síntomas son dolor de los ojos, pérdida o aumento del sueño, sensibilidad al ruido o a la luz, hiperactividad, mareos, vómito o náuseas, zumbido de oídos, alteraciones hormonales. Obviamente estos pueden aparecer conjuntos a todos los síntomas anteriores que ya mencioné. Vista nublada. Y no los he pues descrito como los otros, no porque no sean menos molestos, pero pues son síntomas que son erradicables o controlables con medicamentos, ¿no? Con algunas recetas caseras o con algunas actividades diarias. Ahora bien, saber cuáles son los síntomas no nos acerca a vencerlos. Primero que nada, debemos saber que lo que nos ocurre es ansiedad y no algún problema, debido a alguna otra enfermedad. Aceptar que sufrimos trastornos de ansiedad, cuadros o ataques de pánico tampoco los erradica. Incluso el que sepamos que es una cuestión de origen mental no nos ayuda a sobrellevarla. Todos los que sufrimos ansiedad la padecemos por razones individuales, por lo cual a partir de este momento yo iré exponiendo mi caso y cómo voy luchando contra él. Hasta este momento pues solo me he presentado, pues he escrito algunos síntomas que tenemos, ¿no? Y espero que a pesar de la mala calidad del audio, pues sigan escuchando mis podcasts. Ya hablaré yo de mi propio caso en otro podcast. Como decía, es importante también que aclaren con un profesional lo que les ocurre para que encuentren los porqués de sus casos particulares. De mi caso, pues les adelanto que una de las cosas por las que padezco ansiedad es porque tengo fobia social y problemas de seguridad. Bueno, más bien de inseguridad. Y bueno, espero que hayan disfrutado este podcast. Si se sienten identificados, pues ya iré relatándoles cómo he vivido la experiencia. Y haré un podcast también como complementario de este. Espero que lo lean y después entonces les expondré mi caso. Gracias por escucharme y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Hola, bienvenidos a este espacio. Soy Jessica García y el proyecto aquí presentado es podcast Crónicas de una chica con ansiedad. Como su nombre lo indica, los temas que expondré los realizo con la finalidad de entender lo que las personas con trastornos de ansiedad generalizada y ataques de pánico vivimos. Cabe aclarar que no soy una profesional en el tema, sino que lo que expondré
es mi propia experiencia con la enfermedad y que mi única finalidad es que las personas que se encuentran en la misma situación que yo tengan un apoyo y que sepan que no están solas y que, de ser posible, mi propia lucha contra esta enfermedad motive a más personas y podamos salir juntos hacia adelante. También es importante que, antes que nada, consulten a un profesional en el tema y que antes de cualquier cosa consulten también y pasen por las pruebas médicas necesarias para saber si su diagnóstico es efectivamente trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Y si no es así, que sepan